Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero DICI de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. En este caso, continuando con el tema general, diseño de anteproyectos de locales industriales, y dentro del contenido normativa, vamos a ver la reglamentación para las instalaciones de protección contra siniestros que lo reglamenta la Dirección Nacional de Bomberos, la DNB. En este material es, como ustedes pueden observar acá, lo tenemos como interpretarla, o sea, interpretar a la normativa, los instructivos técnicos, ¿verdad?, que hacen a la industria. O sea, interpretarla, guión A es en el caso de industria. Nosotros separamos en varios materiales para subir a la plataforma porque para poderlo interpretar, lo subdividimos en varios materiales para que ninguno excediera un tiempo y a su vez ustedes lo tuvieran clasificado y fuera más fácil acceder. Entonces, el material que tienen en la plataforma, repasamos que es códigos de representación de planos para este caso de protección contra siniestros, o sea, de incendio, que me da la reglamentación de la DNB. Tenemos aspectos generales que me permiten ingresar a la normativa y, bueno, descargarla y ver cómo entender, cómo, ¿verdad?, a modo general, los datos que ella trae. Y luego tenemos interpretarla directamente, que es aspectos generales de interpretarla, en lo cual vimos un paneo, ¿verdad?, de varios conceptos o varios IT, que hacen a, por ejemplo, el IT 01, que son los requisitos administrativos, el IT 02, que son los conceptos básicos de seguridad, y el IT 03, que hace la terminología de incendio. ¿Qué dijimos con respecto, qué tenemos que tener en cuenta con respecto a ellos? Bueno, que el IT2 eran los conceptos y que el IT3 era la terminología, les sugeríamos que lo tuvieran como respaldo disponible para poderlo consultar cuando ingresaran a los casos en los cuales tuvieran que definir qué medidas, como vamos a hacer ahora, qué medidas de prevención y de protección se van a tener que aplicar. Y el IT 01, bueno, lo tuvieran en diagonal porque ese IT está contemplado en códigos de representación de planos, en ese material, y va a estar contemplado en gestión y trámites, la parte que corresponde a gestión y trámites. Y de allí, lo que tienen que tener presente es que cuando no encuentren alguna medida o no puedan asemejar o asimilar alguno de los casos que define como industrias, como depósitos, bueno, recurrieran a la normativa, a 4 normativas internacionales. Bueno, cuál es el camino que vamos a tomar, sí, el camino que vamos a tomar en este material? Vamos a hacer el camino que uno haría cuando quiere buscar qué medidas de protección o de prevención, medidas de protección pasivas o activas o de prevención, es necesario para el caso particular de industria que uno está, o de depósito que uno está trabajando. Entonces, uno, teniendo esos IT como respaldo, abre el instructivo técnico 00, que me habla sobre las tablas de clasificación de las edificaciones y las medidas de protección. O sea, acá trae 6 tablas que me va a clasificar las edificaciones de acuerdo a un grupo, una categoría, le va a asignar una letra, de acuerdo al destino, le va a asignar una letra, y luego, yendo a esas tablas, se puede encontrar cuáles son las medidas necesarias que yo tengo que aplicar. Una vez que entro, sé esas medidas, voy a las tablas que me explican, ¿verdad?, el instructivo técnico que me define, ¿verdad?, las distancias, las alturas, los volúmenes y cuántos tengo que poner de esas medidas, etcétera. Entonces, de estas tablas, de la 1 a la 6, la tabla 3 y la
que corresponde a viviendas colectivas, y la tabla 6, que corresponde a subsuelos con destino diferente al principal, no las vamos a mencionar en este material. ¿Por qué motivo? Bueno, vivienda colectiva no corresponde a los temas que se tratan en el curso, y subsuelos con destino diferente al principal podía ser sí un destino de industria o podía ser un destino de depósito, pero no lo vamos a considerar porque en industria es muy, no sé si es muy difícil, pero no es común encontrar un depósito. O sea, cuando hablamos de un subsuelo, perdón, cuando hablamos de un subsuelo estamos hablando de un recinto cerrado, ¿verdad? Techo, paredes que están enterradas y un piso, todo eso enterrado por debajo del nivel de piso o semienterrado, pero totalmente cerrado con un acceso, por supuesto, para el acceso de personal o incluso podía ser para equipamiento o maquinaria. Pero en industrias no es lo habitual porque se puede darse un pavimento, o sea, un plano de piso por debajo del nivel 00, ¿verdad? General, pero, sin cubierta o cubierto parcialmente. Entonces, no lo vamos a considerar. Si ustedes tuvieran un caso de esas características, lo van a entender porque vamos a estar tocando en otras tablas y en la comprensión de otras definiciones cómo podrían entender ese caso también. Los anexos A al C, solo vamos a ver el anexo B, que trata sobre la clasificación de los edificios con destino múltiple. El anexo A habla sobre vivienda colectiva, no lo vamos a tomar, y el anexo C habla sobre los trámites, que en este material no, lo van a ver en el material teórico de gestión y trámites, vamos a hacer un paneo allí. Bueno, pero ahora, ¿verdad? Acá les muestro una imagen del caso C, que no vamos a considerar que es trámites, porque hace referencia, para ampliar un poquito este concepto, hace referencia a el predio, pero no hace referencia al destino. Yo el destino que tiene el área edificada A y el área edificada B, y cómo calculo esta área de 600 metros cuadrados y de 900, y esta distancia de área de riesgo, lo tengo que tener definido y lo defino por estas tablas y estos anexos que vamos a ver sí en este material. Acá lo que se toma en este anexo C es lo relacionado con el trámite, no con el destino de A y el destino de B, sino cómo se presentaría el trámite cuando yo tengo destinos diferentes, varios destinos, pueden ser más de dos, con áreas de riesgo, ¿verdad? Que sean áreas que no, que estén que esas distancias estén dentro de áreas de riesgo, con diferentes destinos principales, predominantes. Entonces, ¿cómo se presenta el trámite? Si se presenta un trámite para todos, se presentan dos trámites, ¿verdad? Si hay dos, el trámite, si hay tres, y con respecto a cuáles, al destino principal o al destino predominante. Eso es lo que dice el anexo, o sea, no tiene relación, o mejor dicho, tiene relación, pero previo hay que saber cómo es el destino, cómo clasifico el destino de A, el destino de B y estas áreas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora a continuación? Y a su vez vamos a definir en las tablas también esas industrias. Entonces tenemos acá, lo primero que tenemos en este anexo es la clasificación de, ¿verdad? La clasificación cuando tenemos destinos múltiples. Destinos múltiples significa que yo tengo destinos diferentes. Bueno, y yo digo, bueno, pero yo tengo industria, entonces mi destino claramente es industria. O tengo depósito, y me va a aclarar que son depósitos sin fraccionamiento ni elaboración. Bueno, claramente tengo depósito. Eso difícilmente en una planta industrial pueda ser el caso, porque yo voy a tener seguramente oficinas que no será el destino principal ni tampoco predominante, pero puedo tener una oficina de control, de verificación, puedo tener un servicio higiénico incluso, ¿verdad? Aunque esté totalmente separado, ¿verdad? Y esté incluso dentro de la oficina para no afectar si es elaboración de alimentos, no estar en contaminación, con un hall que lo separe.
puedo tener, por ejemplo, una cabina de control, puedo tener un área de zona de carga y descarga, un área de estacionamiento de carritos, autoelevadores. Entonces, esas zonas o esas áreas que yo voy a tener le corresponden distintos destinos. Entonces, por ese motivo es que les menciono que es difícil que claramente solamente tenga la elaboración y no tenga o las instalaciones o el equipamiento para ese destino principal de industria y no tenga asociado en esa área edificada, con techo, paredes y piso, ¿verdad? Era el área edificada, no tenga, y es a construir o construida, no tenga algún entrepiso, a veces hasta tengo algún entrepiso con depósito, o tengo en altura diferentes niveles con diferentes destinos, o tengo dentro de la planta, por ejemplo, dos industrias, ¿verdad? Que tienen, que pueden tener cargas de riesgo distintas, aunque las dos se clasifiquen como industria. Bueno, entonces vamos a ver este caso que es destino múltiple considerando esas situaciones que ya les mencioné. Bueno, entonces tenemos acá varias definiciones que dice que cuando es un destino múltiple, acá hay destino múltiple y destino mixto, que uno, ¿verdad? Es cuando tiene más de un destino. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿cuándo lo considero como mixto y cuándo lo considero como múltiple? Destino múltiple es, como les indica acá, ¿verdad? Que esa construcción o esa área edificada alberga un destino sin separación de riesgo. O sea, yo tengo, por ejemplo, bueno, en este caso que les muestro, tendría, por supuesto, además del área de piso, tendría los muros, tendría las paredes perimetrales y tendría un techo. Yo los despojé para que la imagen fuera más simple y se comprendiera mejor, se visualizara mejor. Entonces, yo acá puedo tener una oficina o una cabina de control, que puede estar incluso elevada o a nivel de piso, con un servicio higiénico interno, con un depósito de pequeños útiles, podía tener también. Puedo tener, por ejemplo, el equipamiento, las instalaciones para mi proceso, puedo tener otras zonas, como zonas de trabajo, de carga y descarga, estacionamiento de vehículos, y otras que ustedes podrán encontrar en la industria que ustedes diseñaron, en la industria que ustedes están proyectando, que uno está proyectando. No se consideran acá como depósitos aquellos que son almacenaje del día. Lo vamos a ver en otro, pero ya lo adelanto para que, porque puede ser una pregunta que uno se haga. No lo vamos a considerar el almacenaje del día, o sea, aquellos insumos o aquellos materiales que yo traigo, ya sean bolsas, ya sean, por ejemplo, terrinas, ya sean pallet, o sean, por ejemplo, insumos que yo tengo para la mezcla de mi proceso, o que yo tengo que desechar a lo largo del día, que voy desechando a lo largo del día, ¿verdad? Esos insumos no se toman como un depósito, se consideran que son parte, tienen un área física, por supuesto, pero un volumen en un área física, pero es necesario considerar en el layout, pero no se consideran como depósito, se consideran como parte de la elaboración, de la manufactura o de la elaboración. Pero acá entonces sí puedo considerar estos otros locales, ¿verdad? Destinos que yo les mencioné, y entonces es un caso de destino múltiple. Y esta pared, por ejemplo, no es una pared, no es un compartimento, o sea, no evita que el fuego pasara de un lado a otro, sino que es un compartimento simple. Entonces, ¿verdad? Yo acá tengo destinos diferentes. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo caracterizo, ¿verdad? Según el que ofrece mayor riesgo, teniendo en cuenta que las áreas y cómo se distribuyen las mismas en cada sector. Entonces, la que me ofrezca un área de mayor riesgo, porque por ejemplo puede ser la industria, o podía ser lo que yo tengo dentro de este compartimento, si dentro de este compartimento yo tuviera, por ejemplo, depósitos de combustible. Bueno, ese de pronto va a ser un mayor riesgo, aunque no sea el destino principal, va a ser un mayor riesgo que lo que es el destino principal, que es la elaboración o la manufactura.
Entonces, hay destinos que se comparten en toda esta área edificada, paredes, piso, pavimento, paredes y cubierta o techo, pero ahí yo defino, ¿verdad?, que en este caso es la que tiene la actividad que tiene mayor riesgo. Y esas, ¿verdad? Estos destinos que yo mencioné son los que se llaman destinos subsidiarios, o sea, no son la actividad principal, no es el destino principal, que es la elaboración, la manufactura o el fraccionamiento, pero son necesarios y son necesarios que estén dentro de esa área que yo estoy considerando, porque son colaboración o apoyo y son fundamentales para que la actividad principal se pueda desarrollar, pero pueden generar que tengan una carga de fuego, que aunque no sea la actividad principal, pase a ser tan importante ese riesgo que sea la que determine entonces los elementos de protección. Pero en ese caso, si bien son los que determinan los elementos de protección, o yo voy a después dimensionarlos según el área de cada uno de los sectores. O sea, yo digo, bueno, el elemento de protección va a ser el que me determina esta zona que es la de mi industria, no la de mi oficina. Pero la cantidad, el dimensionado que se va a dar para la oficina, que forma parte de todo este entorno, va a ser para el área que tengo para la oficina. Bien, ese es el primer punto. Entonces, destino subsidiario y destinos múltiples en los cuales, ¿verdad? Yo tengo uno que tiene mayor carga y para ese es el cual voy a dimensionar, pero voy a dimensionar después según las áreas de cada uno de esos destinos subsidiarios. La segunda opción es el destino mixto. Destino mixto es cuando también tengo más de una actividad, pero ninguna se puede considerar como principal o predominante. O sea, yo no puedo definir que por ninguna es, ninguna tiene mayor valor, por decirlo de algún modo, frente a la otra, sino que yo tengo, por ejemplo, dos elaboraciones, dos producciones, dos manufacturas, y las dos son necesarias, las dos dieron lugar, son necesarias porque generaron esta edificación, pero tienen que estar dentro de la misma área porque de pronto comparten un equipo. De pronto comparten un molino, comparten un tanque porque se hacen de forma sacral, pero entonces los elementos de protección yo no los pongo, o no los habilito para unos determinados meses, después agrego los que necesito o sumo los que necesito cuando doy la otra actividad que requiere más, y cuando viene la primera actividad safral los vuelvo a quitar, sino que voy a tener los elementos de protección para los casos, ¿verdad? Considerando ambas, porque ambas son principales. Y también no puedo hacer una diferenciación total en cuanto a cuál es la más predominante. Las predominantes, entonces, son las del uso principal, en este caso ya vimos que no había uso principal, o las que tienen una mayor área de riesgo, que está definida claramente en esa superficie que se ocupa. Bien, eso es cuando tengo destino mixto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice que agrega esta clasificación? No se considera destino mixto cuando existe una actividad predominante, o sea, las dos eran predominantes, pero una de las predominantes junto con las subsidiarias, o sea, las de apoyo, siempre que las de apoyo no excedan el límite de 750 metros cuadrados o el área de piso, el 10% del área de piso total, en cuyo caso se aplican los requisitos solamente del destino predominante para toda la edificación y áreas de riesgo. O sea, la separación. Las áreas de riesgo eran, por decirlo de otro modo, la separación. Y pueden tener también paredes, ¿verdad? Para compartimentar, pero principalmente en estos casos va a ser la separación que yo tengo entre esa situación predominante, que es más riesgosa, y las restantes. Entonces, no es destino mixto, como recién vimos, cuando hay una actividad, las dos eran predominantes, pero una de ellas
¿verdad? O puedo tener 3 o 4, pero una de ellas, ¿verdad? Junto con las subsidiarias para esa actividad, genera, ¿verdad? Que las subsidiarias, ¿verdad? Sean menores, tienen que ser menores, dicho de otra forma, a este límite y a su vez que se correspondan con ese porcentaje, que sean menores a ese porcentaje del área total de la edificación. Entonces solamente se va a aplicar la destino predominante. Bien, ¿qué pasa con las aplicaciones? Bueno, acá lo que dice es que en edificaciones con destino predominante se van a clasificar según la actividad principal y las medidas que determinan esa actividad principal. O sea, cuando yo tengo una actividad predominante no hay ningún cuestionamiento. Ahora, en edificaciones mixtas se van a clasificar de acuerdo al mayor riesgo para las personas, para el uso, en función del área o de la altura. Y se dimensionarán de acuerdo a las exigencias de cada actividad, de acuerdo al instructivo técnico. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando tengo esta situación mixta con la que vimos antes, que era la de destino múltiple? La diferencia es que en ambas voy a considerar los requisitos que correspondan, voy a considerar la que es de mayor riesgo, pero cuando eran destinos múltiples, considero la de mayor riesgo, pero los dimensiono según el área que tienen esas actividades subsidiarias o esos destinos subsidiarios. Y en el caso de actividades de destino mixto, la voy a considerar cuando tengo una de ellas que realmente sobresalga, que sea de mayor riesgo, para para todo ese sector, pero las actividades, ¿verdad? Las otras actividades, los otros destinos, los voy a dimensionar o voy a considerar sus exigencias de acuerdo a lo que me pida ese destino. O sea, en otras palabras, cada uno va a tener sus medidas cuantificadas y separadas y determinadas para el destino que tengan, aunque haya una actividad principal, porque todas tienen igualdad de importancia. Bien, y después da algunos ejemplos, como es el destino predominante en industria, es cuando hay depósitos, oficinas, comedores, cocinas dentro de la misma área construida, edificada, pero todas ellas son subsidiarias y la principal la considero industria. Bueno, y después da un depósito, que lo vamos a ver en depósito, y destino mixto, lo que da el ejemplo no es de industria, ¿verdad? Lo que da el ejemplo es un centro religioso en el cual todas tienen igualdad, oficinas, dormitorios, templos, todas están en igualdad de condiciones. Yo acá en industria creo que el ejemplo que podría ser más claro es cuando tengo, como les mencioné antes, elaboraciones diferentes o manufacturas diferentes, producciones diferentes, y porque se dan en el mismo ámbito, a veces porque se usa el mismo equipo o por consideraciones del local, en general porque se usan los mismos equipos y se hace de forma safral, o se dan, puede ser en paralelo, ¿verdad? También puede ser que se den en paralelo y sean compatibles. Por ejemplo, el caso de, ¿verdad? Cuando se dan, hay un caso en nuestro medio que es, ¿verdad? Para el caso de que se elaboran guantes, se elaboran guantes de goma, se elaboran botas, se elaboran neumáticos, y se da todo dentro del mismo ámbito, esa elaboración dentro de la misma edificación. Bien, eso sería, ¿verdad? Cuando se da un destino mixto, porque todas van a tener, están dentro de la misma área edificada, pero son distintas elaboraciones y todas van a tener la misma riesgo. Y son todas principales y no hay ninguna que podamos definir como predominante. Bueno, ahora con eso ya vimos el destino, para poder generar si solo voy a industria, si voy a industria y voy a oficinas, si voy a industria y voy a laboratorio, si voy a industria y voy a otros casos. Bueno, acá en esto es el cálculo del área.
Porque el área, vamos a tener tablas que me van a decir, va a haber una tabla que me va a decir que si el área de mi industria es menor, yo lo definí como industria, sea mixto, ¿verdad? De esos casos que vimos, pero es menor a 750 metros cuadrados o es mayor. Ahí en un caso voy a una tabla, que es la 4, y en el otro caso voy a las tablas 5, la diferente tabla que conforman las 5. Entonces, ¿cómo considero el área? Bueno, acá lo que me dice es que si tengo cobertizos sin paredes laterales, y los llamo cobertizos porque están destinados a la protección de estos casos que menciona acá, y no supera los 10 metros cuadrados, bueno, que son 2 por 5, son un poco más de 3 por 3, en ese caso entonces eso no se considera para el cálculo del área, ¿verdad? No lo sumo al cálculo del área, si tengo esa situación. Tampoco si tengo plataformas o aleros, ¿verdad? Este caso es un alero, ¿verdad? Si tengo plataformas o aleros, una plataforma podía ser que esto fuera un pavimento, o sea, fuera un nivel de piso, ¿verdad? En el cual yo pudiera transitar o tuviera equipos. En este caso es solo alero. Bueno, que puede ser, la plataforma puede ser exterior o interior al local. Y que tengan 3 metros de proyección. 3 metros de proyección en horizontal, o sea, si esto es inclinado en el caso de un alero, ¿verdad? Que su proyección horizontal no exceda los 3 metros. Bueno, y en el caso de una plataforma, bueno, obviamente es horizontal 3 metros sin importar la profundidad, o sea, sin importar el largo. Es esta la dimensión. Otro caso que no se considera, ¿verdad? Es pasajes cubiertos sin paredes laterales, ¿verdad? Pasajes cubiertos sin paredes laterales, o sea, abiertos, con un ancho máximo de 3 metros, que estén destinados solamente a circulación de personas o mercancías, ¿verdad? O sea, que yo tenga algo que tiene un techo, pero no tiene paredes y no va a exceder los 3 metros de ancho, no importa el largo, pero solo personas y circulación de personas o de mercadería. Por ejemplo, un carrito, o por ejemplo, un carrito no, perdón, una persona que circule con mercadería o que la persona, ¿verdad?, tenga, que no sean vehículos, vehículos, por ejemplo, como camionetas, ese es el caso. Bueno, esto interiormente en la planta es difícil que se dé cuando tengo todo el área cubierta, pero podía ser, ¿verdad?, contiguo a la planta, en lo cual se diera esta situación, ¿verdad?, en lo cual haya una circulación. El caso anterior que vimos era un techo que permitía abajo tener una actividad, como es una, por ejemplo, carga y descarga. En este caso es no una zona de la actividad es circular. En el otro caso la actividad se desarrollaba ahí, yo llegaba ahí y desarrollaba la actividad, en el caso del alero, o en el caso de la plataforma. En este caso es que yo circulo, que puede ser a nivel de piso o puede ser elevado. Bueno, después techos de surtidores, depósitos de agua, ¿verdad? Que yo tengo elevados, eso no lo considero tampoco para el área. Muros medianeros, puedo tener una construcción y tengo el muro, no lo considero. O, bueno, las categorías G1 y C2, G1, perdón, y G2 no las considero porque no corresponden a industrias, son servicios para vehículos en general, no corresponden, ¿verdad? Son servicios para vehículos como puede ser abastecimiento de combustible, mantenimiento y mecánica, o sea, un taller, ¿verdad? Que yo pueda tener, hangares para los vehículos, salvo que tenga una empresa de fabricación de vehículos o de armado de vehículos, no estaría considerado en una planta de procesos, por ejemplo, el estacionamiento, que es un estacionamiento para los vehículos que vienen a estacionar del personal o los vehículos de la carga que están esperando para cargar o descargar, los camiones, en otras palabras. Y bueno, y lo último es, bueno, esto es para las áreas, o sea, esto no se considera, no se contabiliza dentro del área
de esos espacios que habíamos visto, de esas superficies que habíamos visto. Y lo último, para la altura, que me dice es que si tengo, recordábamos que la altura, si yo no tenía subsuelos, o mejor dicho, tenía un subsuelo cuyo destino era el mismo o similar por su peligrosidad a lo que sucedía independiente en los otros niveles del subsuelo, entonces se consideraba a partir de este piso. Si el subsuelo tenía un destino diferente, que podía generar una carga diferente, era a partir de los menos 280, en este caso, hasta la parte superior. En este caso, si tengo entrepisos, como esta plataforma, dice que no se considera para el cálculo de la altura, o sea, yo no considero una altura hasta acá, no se considera para el cálculo de la altura si ese entrepiso tiene un área que es menor a 250 metros cuadrados o es un tercio el área de piso total donde está. O sea, yo no considero esta altura, sino que considero la altura total, es lo que me está diciendo. Y si tengo que seleccionar en uno de los dos casos, ¿verdad? Selecciono la que sea más exigente de las dos. Bueno, ahora que ya sabemos cómo se calcularía el área, cómo se calcularían dos destinos, cómo, si me tengo que enfrentar al área, qué cosas considero o no, y cómo se calcula, si tengo que considerar la altura, qué cosas considero o no, pasamos a ver los destinos en la tabla 1. En la tabla 1 del IT 00, ¿verdad? Yo tengo entonces que entro directamente al IT 00, a la tabla 1, y acá tengo, ¿verdad?, una letra que me identifica, que está relacionada con el destino, y luego una categoría que lo clasifica, para el caso de industria, lo clasifica según baja, media y alta carga de fuego, o sea, el riesgo que se tiene, que es bajo, medio o alto. Nunca hay un riesgo que no sea reconocido. No hay, como en el caso de depósitos, por ejemplo, que pueda ser materiales incombustibles, y si hubiera, también, ¿verdad?, está considerado como algún elemento de protección. Recordamos que en todos los casos no solo hay que contabilizar lo que corresponde a la materia prima, al producto, ¿verdad?, sino que también los materiales de construcción que conforman esa estructura forman parte de la carga de fuego. Entonces, en el caso de la industria, bueno, tenemos que yo entro en la tabla, ¿verdad? Vengo, digo, bueno, abro el IT 00, voy a la tabla 1 y digo, bueno, a ver si mi proceso es igual o similar a alguno de estas tres clasificaciones que me da acá o ejemplos que me da acá. La tabla vieron que dice que no es exhaustivo, o sea que no están todos contemplados acá, por lo tanto puede haber alguno que sea similar o puede haber alguno que yo tenga dudas, ¿verdad? Puede ser que yo no reconozca, ¿verdad?, cuáles son, si corresponde a uno de estos o que directamente no esté en estos casos o que yo lo quiera verificar. Bueno, si corresponde a uno de estos casos o yo lo puedo asimilar directamente a uno de estos casos, entonces ahí, ¿verdad?, yo voy directamente a la tabla 4 y digo, tengo áreas menores a 750 metros cuadrados, que ya sé cómo calcularlas, y alturas que no superan los 12 metros, y voy a industria, y me dice que esto solo sirve, aunque yo tenga, para industrias con alta carga de fuego, no baja ni media, y que esté comprendida el área entre 400 y 750 metros cuadrados. Y ahí recordamos que lo que está con cruz es lo que tengo que cumplir, y lo que está pintado de gris no, en este caso de industrias de alta carga de fuego entre 400 y 750 y con alturas menores a 12 metros, tengo que cumplir todo. Tengo que cumplir la seguridad estructural, el control, el protocolo, la detección de incendio, la alarma y las bocas de incendio. O sea, no todo en realidad, porque por ejemplo, no tengo extintores, tengo detectores y alarmas y bocas de incendio, pero sí protocolos y seguridad en los materiales y control de los materiales. Bueno, pero entonces en estos casos me hace referencia entre paréntesis siempre que diga, entre paréntesis, va a tener números, y esos números vienen en las notas. El punto 1 dice, va a decir en todos lo mismo, en todas las tablas va a decir lo mismo, que es para algo existente
o para algo existente, ¿verdad? Que haga una reforma. Entonces, o para obra directamente que voy a construir, o sea, todos los casos. Y el punto 2, que dice, voy a ir al punto 3 primero, siempre que la edificación tenga más de un piso, ¿verdad? En este caso tengo que cumplir con el 1 y el 3, ¿verdad? Puede ser el 1 y el 3, o sea, en estos dos casos puede ser que yo contemple con el 1, con la construcción, y el 3, o sea que tenga más de un piso. Entonces, en ese caso le tengo que considerar la seguridad estructural contra incendio. Si no, no. En estos casos solamente que sea que me sirva para todo, y en estos casos para el 2, o sea, detección de alarma, detección de incendio, perdón, y alarma de incendio, tengo que ir a la tabla 5, que es la tabla que tendría que usar en los casos en que fuera un área mayor a 750 metros cuadrados y cualquier altura. Entonces, para estos casos que mencioné antes, ¿verdad? Que para seleccionar estas dos situaciones, qué elementos tengo que poner, entonces voy a la otra tabla, que es la 5, que es la que me contempla, repito, casos mayores de 750 metros cuadrados y alturas de cualquier tipo de altura, y acá vengo y digo que detección de incendio y alarmas, estos dos casos, vuelvo a la tabla, que es el IT 11, si yo quiero después ver qué es lo que me especifica, tengo que solo vale para estas tres situaciones. Alturas menores a 6 metros, no tengo, menores o iguales a 6 metros, no las tengo que considerar, y para las otras que sean alarmas de incendio, para alturas hasta menores a 12 metros, entre 6 y 12 metros en este caso, y alarmas de incendio para alturas de 0 a 12 metros, menores o iguales a 12 metros. Bien, no estoy, entonces entro, definí el destino, en la tabla 1, vi la carga de fuego, ¿verdad? Y pude asimilarlo a esas cargas de fuego, entonces después de ahí decías bajas, medias, altas, directamente, porque estoy seguro que lo son, lo pude reconocer en esos ítems, o lo pude asimilar a esos ejemplos que me daba de petros, metales, relojes, loza, entro en la tabla 4, si estoy en casos menores a 750 metros cuadrados, como vimos, o directamente entro en la tabla 5, que seguramente es la que van a entrar, porque en industria, una industria con un nivel, un área de piso, ¿verdad?, menor a 750 metros cuadrados, no quiero decir que no exista, ¿verdad?, que no pueda darse, ¿verdad?, porque puede darse, ¿verdad?, es factible de que se diera, pero estaríamos hablando alrededor de, no sé, 25 metros, creo, ¿no? 25, 27 metros por 27 metros, digamos, 27 metros en una industria. Para un proceso de elaboración no parece, no parecería, ¿verdad? Muy, parecería que sería una industria de pequeña envergadura, pero podría darse. Entonces, si superamos eso, venimos a esta tabla, y acá en esta tabla vamos a tener tres tablas asociadas. Una me dice que es para I1 baja, otra me dice que es para I2 media, y otra me dice que es para alta, que era el I3. Y acá, en cada caso, yo en estas columnas les puse los IT que están asociados, ¿verdad? Para acercarlos a los IT que tendrían que leer. Esto no está en estas tablas, esto lo sumamos en el material teórico para que ustedes, vieron que en todos los casos lo tenemos, para que ustedes ayudarlos a interpretar, a reconocerlo, cuáles IT deberían recurrir, y aquí tenemos entonces que nuevamente hacemos lo mismo, cruzamos horizontal con la columna vertical, la fila con la columna, de acuerdo a la altura que corresponde, y vemos entonces qué tipo de elemento de protección, dispositivo de protección pasivo, activo o de prevención es necesario aplicar.
si no no puedo entrar en la tabla 4 y en la tabla 5. ¿Por qué? Porque no reconozco yo acá, ni puedo asimilar mi industria a ninguno de estos casos. Y recordemos, ¿verdad?, cómo definíamos el destino, predominante, principal, cuando eran mixtos, cuando eran, ¿verdad?, actividades múltiples, en destinos múltiples. Bueno, yo no puedo asimilar a ninguno de estos casos, entonces lo que tengo que hacer es hallar la carga de fuego para ver entonces a cuál corresponde y poderle asignar la categoría 1, 2 o 3. Para asignar la carga de fuego, para calcular la carga de fuego, tengo que ir al ITE 12, que me dice justamente cargas de fuego en edificaciones y áreas de riesgo. Acá tengo varios anexos a los cuales voy a tener que llegar. El objetivo, como dice acá, justamente, ¿verdad?, calcular la carga de fuego en megajoules. Y acá lo primero que tengo que tener en cuenta es que para industria me dice que voy a tener que ir a la tabla, el anexo B, si tengo industria, o directamente ir al D, al cálculo que me da el anexo D, que es para todos los casos. Entonces, si yo voy al B, bueno, acá, ¿verdad?, me hace la explicación de lo que yo ya les mencioné, que almacén del día no se considera, y paso a la tabla, ¿verdad?, B. En la tabla B, yo voy a tener una serie de, ¿verdad?, una serie de diferentes consideraciones, ¿verdad?, que abonos químicos, y continúo, ¿verdad?, en la tabla B tengo una serie de consideraciones que me van a permitir, que me clasifica, ¿verdad?, cómo podía ser mi industria, y que empiezan, ¿verdad?, por, como les mencionaba, en la tabla B, por abonos químicos, después sigue asfalto, automóviles, centrales térmicas, colchones, fósforo, forraje. Bueno, contempla hasta la Z, ¿verdad? Metalurgia, contempla pinturas látex, textiles, tintas. Llega hasta, ¿verdad?, la última consideración, que es vulcanización, yesos, zapatos, fábricas. Prácticamente contempla casi todos los casos. Entonces, yo a partir de esto digo, bueno, si tengo aceites y a su vez tengo, no sé, almidón, y a su vez tengo aparatos mecánicos, y a su vez tengo, no sé, artículos, por tomar esta tabla, artículos de, no sé, de metal, hago la sumatoria de el coeficiente por los metros cuadrados de cada uno de esos sectores que yo tengo distribuidos, y hallo cuál es la carga, ¿verdad?, que yo tendría si es un destino múltiple, o si definí como destino principal. Bueno, ahí teníamos la otra clasificación que vimos antes para ver qué tomo en esta tabla. Y ahí entonces voy, seguramente en industria me va a dar siempre en el rango alto, porque voy a considerar incluso los materiales. Si no puedo ingresar por esa tabla general, entonces tengo que ir a la tabla, al anexo D, en el cual me da esta forma de calcularlo, ¿verdad? En el cual me dice que la carga de fuego, para definir si era baja, media o alta, este valor, va a ser la sumatoria de la masa total de cada componente, que yo voy a tener que calcular, por el poder calorífico. Poder calorífico me lo da en estas tablas, que hay más, ¿verdad? Yo acá por pantalla puse solamente estas tres, pero este listado continúa, y es también prácticamente muy, muy completo, y dividido el área de piso del compartimento en metros cuadrados. Nuevamente tenemos que aplicar el concepto que considerábamos como área de piso. O sea que, ¿verdad? Y a partir de allí, yo voy y entro en la tabla anterior que habíamos visto. Bien, acá tenemos entonces casos de el grupo de clasificación por destino, casos específicos, ¿verdad?, que se daban, que era cuando yo tenía, ¿verdad?, en este caso, eran estos casos cuando yo podía llegar a tener, entonces,
En este caso era cuando yo tenía categorías reservadas y cuando tenía, por ejemplo, playa de contenedores o tenía elementos de particular consideración. Por ejemplo, tenía que podía ser líquidos o gases para producción, manipulación, almacenamiento, fraccionamiento, o sea, todas las posibilidades para líquidos o gases, o también la tabla M3, ¿verdad? Que hacía referencia a centrales telefónicas, centros de comunicación, centrales de transmisión o distribución de energía, y nuevamente ingreso por la tabla, ¿verdad? En estos casos, y aquí tengo las alturas, que ya sé cómo considerarlas, en estos casos en particular. En estos casos en particular, no pide, ¿verdad? El área esta es 750 metros cuadrados o mayor, y estas alturas. Bien, y acá tengo playa de contenedores, que bueno, podía darse en alguna industria que tuviera en un caso particular de playa de contenedores. Bueno, conclusión, con todo este paneo y esta extensión, lo que hay que tener en cuenta es que yo tengo que tener definido mi destino, si tengo destinos múltiples o mixtos, cuáles voy a considerar, que tengo que saber bien cómo calculo el área y qué cosas tengo que exonerar del área, cómo calculo la altura, cuando tengo un entrepiso o la altura total, y una vez que hago eso, ¿verdad? Entonces a partir de ahí tengo dos opciones. O voy a entrar por la tabla que me dice directamente, la tabla 1, que me dice directamente 3 casos, baja, media o alta, y reconozco ahí mi industria, y entonces voy a las tablas 5, a la tabla 4, si es menor a 750 metros cuadrados, o a la tabla 5, si es mayor de 750 metros cuadrados, y alturas cualesquiera. Si no lo reconozco, tengo que ir a calcular al IT12, y ahí tenía que calcular, de acuerdo, ¿verdad?, a multiplicar ese coeficiente que me da por el área de piso, y bueno, y ahí vuelvo a tener entonces a estar en una de las 3 categorías. O la otra situación que podía darse era que no estuviera en esos coeficientes que me dan, e ir y calcular a partir de la masa, ¿verdad? Hacer el cálculo a partir de la masa de cada componente o del componente que tengo. Y la otra situación era que pudiera tener casos M de particular consideración, que fueran líquidos o gases, o que fueran centrales telefónicas. Y me doy cuenta que no incluí L, que es para explosivos, en el caso de industria, que es fabricación de explosivos. También en la tabla, ¿verdad?, 1, tienen la consideración, y después hay la tabla 5, que considera industria y fabricación de explosivos. Bueno, tenemos todos los materiales que ya mencioné al inicio que están disponibles, e interpretación B, que hace referencia directamente a depósitos. Muchas gracias. Espero que les resulte útil este material.